Veamos. El ejercicio 9. En el ejercicio 9 tenemos que z depende de x y y. Z es 4x menos 5y cuadrado. Por otro lado, tenemos que x depende de u y de b. X es u a la 4 menos 8b al cubo. Y y es 2u menos b al cuadrado. ¿Qué nos piden calcular? Derivada parcial de z con respecto a u y derivada parcial de z con respecto a b. Entonces vamos a ir acá a la pizarra. Vamos acá a la pizarra y vamos a resolver esto. Primero que nada, como les digo, vamos a hacer nuestro diagrama de árbol. Bien, z depende de x y a su vez y x dependen de u y de b. Bueno, entonces, primer camino para ir de z hasta u, porque la primera derivada que nos piden es derivada parcial de z con respecto a u. Entonces, tenemos que ir de z a x y luego de x a u. Esto nos ofrece la siguiente expresión. Derivada parcial de z con respecto a x por la derivada parcial de x con respecto a u. Más. Ahora, ¿cómo vamos de z a u a través de y? Vamos de z a y y luego de y hasta u, ¿cierto? Entonces, más de z de y por de y de u, por de y de u. Bueno, ahorita calculamos entonces lo que vienen siendo estas derivadas parciales a partir de las funciones dadas. Vamos a plantear de una vez lo que viene siendo también la derivada parcial de z con respecto a v. Derivada parcial de z con respecto a v, ¿quién es? Entonces vamos a ir de z a x y luego de x a v. Tenemos entonces de z de x por de x de v. Más. Vamos a ir de z a y y luego de y a v. Entonces tenemos de z de y por de y de v. ¿Listo? Bueno, ahora acá voy a borrarlo de la parte de la derecha. Voy a borrar este diagrama de árbol y acá vamos a escribir nuestras derivadas parciales, las que necesitamos. Bueno, vamos a borrar acá eso. Bueno, ahora las derivadas parciales que necesitamos, ¿cuáles son? Necesitamos primero derivada parcial de z con respecto a x. Bueno, en este momento no tengo acá pues la función, pero yo creo que ustedes ya la copiaron ahí. Entonces, ¿cómo es la derivada parcial de z con respecto a x? Derivada 4. parcial de z con respecto a x. Esto es 4. Ahora, derivada parcial de x con respecto a u. ¿Cuánto da? 4u tercio. 4u al cubo. Derivada parcial de x con respecto a u. Entonces esto es 4u a la 3, ¿cierto? Ahora pide derivada parcial de z con respecto a y. Menos Es 10y. menos 10y, ¿cierto? Menos 10y. Y derivada parcial
Derivada parcial de y con respecto a u. Derivada parcial de y con respecto a u. ¿Quién es? Derivada 4 parcial de y con respecto a u por 2u menos b. es 2 veces 2u menos b por la derivada interna, ¿no? Que es 2. Es decir, esto es 4 veces, 2 veces, 4 por 2u menos b. Listo. Con esta información, entonces ya vamos a sustituir acá. Sustituimos acá y damos la respuesta. Entonces vamos uniendo la información que me piden. Derivada parcial de z con respecto a x, 4. Derivada parcial de x con respecto a u, eso es 4u al cubo. Entonces acá escribamos, bueno, vamos a escribir así, y ahorita la escribimos, entonces haciendo las cuentas. Más derivada parcial de z con respecto a y, entonces queda menos 10y, ¿cierto? Menos 10y. Y derivada parcial de y con respecto a u. Acá tenemos entonces, vamos a escribirlo así, de una vez, 8 veces, acá en un paréntesis, ingresando a multiplicar el 4, 8 veces u menos 4 veces b. ¿Listo? Bueno, y podríamos dejarlo más o menos así. Tal vez haciendo algunas cuentas más, pero igual acá nos va a quedar el y, entonces podríamos dejarlo así. Tal vez acá escribir simplemente 16 u a la 3. Ahora veamos la información que nos pide en la derivada parcial de z con respecto a b. ¿Qué derivada parcial nos pide? De z de x ya está, ¿cierto? Ya está. De x de b, esa sí no está. ¿Quién es de x de b? Vamos a hacerla por aquí. Derivada parcial de x con respecto a b. ¿Cuál es la derivada parcial de x con respecto a v? Eso es menos 24 b al cuadrado. Entonces ya tendría esta. Derivada parcial de z con respecto a y, ya está. Falta la derivada parcial de y con respecto a v, que será quién. La derivada parcial de y con respecto a v será, bueno, hagámosla por acá a un lado y escribimos ahí mejor el resultado. Será 2 veces 2u menos b por la derivada interna que es menos 1, ¿cierto? Bueno, así tal cual está. Entonces, si quieren, ingresamos a multiplicar el menos 2 y queda acá menos 4u más 2v. Bien. Y ahora simplemente sustituimos acá. Es decir, esto es 4 por dx de b. ¿Quién es dx de b? Es menos 24. Entonces vamos a poner acá en paréntesis, menos 24 v al cuadrado. Y acá tenemos de z de y es menos 10. Y. Vamos a poner acá menos 10y que multiplica a menos 4u más 2b. Y bueno, más allá de algunas cuenticas que tal vez sí se pueden hacer por aquí, por ejemplo, multiplicar esto, tal vez entrar a multiplicar el 10 acá, bueno. Más allá de las cuentas, ese sería el resultado de esas derivadas parciales, ¿sí? No sé si tengan de momento alguna pregunta antes de hacer el siguiente ejercicio. ¿Hay alguna pregunta o sí está claro lo que estamos haciendo? Bueno, si está claro, entonces vamos al siguiente ejercicio, que es el ejercicio número 11. Van a borrar todos estos dibujos. Si quieren tomarle una foto, un pantallazo o algo, hágalo en este momento. Y si no, entonces vamos al ejercicio número 11. Bueno, el ejercicio número 11.
El ejercicio número 11, bueno, yo lo voy a escribir por acá en una hoja. Ustedes también, por favor, háganlo. Si no han hecho el ejercicio 11 es una función W que depende de U y de V. ¿Bien? A su vez, U depende de una variable t y de una variable θ. Y V también depende de esa variable t y de esa variable θ. Nos piden entonces acá calcular las derivadas parciales, es decir, derivada parcial de W con respecto a t y derivada parcial de W con respecto a θ. ¿Vale? Entonces, vamos a la pizarra. Bien, vamos a ahorrar acá todos los dibujos. Vamos a hacer este ejercicio un poco más rápido, a ver si no nos perdemos. Porque al principio va a ser muy necesario el diagrama de árbol y bueno, algo que sí yo les aconsejo, así usted no escriba la expresión de la derivada parcial, sí les aconsejo que haga al menos el diagrama de árbol. Entonces, tenemos que U y B dependen a su vez de T y de θ, ¿correcto? Depende de T, depende de θ. Bien, entonces vamos para la derivada parcial. Quiero calcular la derivada parcial de W con respecto a T. Entonces los caminos para ir de W a T es ir primero a U y luego de U a T. Luego otro camino es de ir de W a B y luego de B a T. ¿Bien? Entonces vamos acá a ir haciendo de una vez las cuentas, si les parece. Vamos a ir haciendo una de las cuentas y para que vean una forma tal vez más rápida de hacer este proceso. Y esta es la idea. La idea es que a medida que ustedes vayan practicando, pues ese proceso vaya siendo mucho más eficiente, ¿no? Entonces, primero, necesito derivada parcial de W con respecto a U. ¿Cuál es la derivada parcial de W con respecto a U? Esto va a ser 3 medios de U cuadrado más B cuadrado elevado a la ¿qué? Elevado a la 1/2, ¿cierto? Bajo ese exponente, resto 1 al exponente. Por la derivada interna, estoy derivando con respecto a U. Será 2U. Esto solamente es la derivada parcial de W con respecto a U. Ahora, derivada parcial de U con respecto a T. ¿Cuál es la derivada parcial de U con respecto a T? Esto va a ser menos E a la menos T, ¿cierto? La derivada parcial allí solamente derivo E a la menos T, entonces queda la misma E a la menos T y por la derivada interna que es menos 1, ¿correcto? Por el seno de teta. Esto en azul es la derivada parcial de U con respecto a T. Más. Ahora, esto ya sería el primer camino. Derivada parcial de W con respecto a U, lo que está en verde. Y la derivada parcial de U con respecto a T, lo que está en azul. Ahora vamos a ir. Derivada parcial de W con respecto a V. ¿Quién es? Esto será 3 medios. Esto será 3 medios. Acá U cuadrado más V cuadrado a la 1/2. Por la derivada interna que es ¿quién? 2. Bueno, esto acá es una U. No sé si se confunde. Acá esta derivada interna es 2b. Estamos derivando con respecto a v. Por la derivada de quién? Acá. Por la derivada de b con respecto a derivada parcial de b con respecto a t. ¿Cuál es esa derivada parcial? Entonces será menos e a la menos t, menos e a la menos t, coseno de teta. Bien. Y esa será esa derivada parcial.
Más allá de, bueno, hacer algunas cuentas, ¿cierto? De pronto este 2 pasarlo a multiplicar con este 3 medios y queda simplemente 3, hacer algunas acomodaciones. Tal vez uno podría hacer algún factor común, ¿cierto? Podría ser un factor común u cuadrado más b cuadrado a la 1 medio, junto con el factor menos e a la menos t, menos e a la menos t, y queda acá un factor común, ¿cierto? Se puede poner u seno de teta más b coseno de teta. Pero más allá de hacer esas acomodaciones, esa sería la derivada parcial que nos piden. En el examen me interesaría, por ejemplo, si solamente le piden una derivada parcial, que usted la escriba así como está en este momento en pantalla. Así, así tal cual. Porque así es mucho más evidente que usted está siguiendo las reglas de diferenciación y que tiene claro, ¿sí? Pero si igual lo quiere simplificar, bueno, también está bien. Pero así como está en este momento en pantalla, está bien, así lo puede dejar. Ahora vamos a calcular la derivada parcial de W con respecto a quién, a teta. Vamos a de W de teta. Entonces, tenemos los siguientes caminos. Para ir de W a teta, primero tengo que pasar por B, por U, y luego tengo que pasar de U a teta. Entonces, ¿esto qué será? Derivada parcial de W con respecto a U, ya la tenemos en la parte de arriba, ¿cierto? Es esta misma, es 3 medios, U cuadrado más B cuadrado a la 1 medio por 2U. Por la derivada parcial de U con respecto a teta. ¿Cómo queda esa derivada parcial? Esa derivada parcial queda de la siguiente manera. Queda simplemente e a la menos t coseno de teta. Más. Ahora el otro camino. Voy a ir de W a B y luego de B a teta. Derivada parcial de W con respecto a V. También ya la tenemos arriba, ¿cierto? 3 medios. U cuadrado más V al cuadrado a la 1 medio por 2B. Y ahora multiplicamos por la derivada parcial de V con respecto a teta. ¿Cuál es esa derivada parcial de V con respecto a teta? Entonces acá tenemos menos e a la menos t seno, seno de teta. Menos e a la menos t seno de teta. ¿Bien? Y esa es la derivada que nos piden. Esa es la derivada que nos piden. No sé si tengan alguna pregunta. Bueno, vamos entonces ahora al problema número 14. Al problema número 14. El problema número 14. Entonces, ¿de qué se trata el problema 14? Vamos a anotarlo por acá. Tenemos que Q es logaritmo natural de PQR. Por su parte, P depende de T y de X. Este cuadrado seno inverso de X. Y Q es X sobre T cuadrado. Y la función R es tangente inversa de X sobre T. ¿Qué nos piden? Derivada parcial de Q con respecto, derivada parcial de Q con respecto a X y derivada parcial de Q con respecto a T. Bueno, para no alcanzarlos un poco con un montón de lo mismo, calculemos una sola de esas derivadas parciales.
¿Cuál prefieren? ¿La derivada parcial de q con respecto a t o la derivada parcial de q con respecto a x? La de T. A T. ¿La de t? Bueno, vamos a hacer la derivada parcial de q con respecto a t. Primero que nada, diagrama de árbol. Tengo mi función q que depende de las siguientes variables. Tengo por acá la variable p, por acá la variable q y por acá la variable r. A su vez, p, q y r dependen de t y de x. Y dependen de t y de x. Entonces, vamos a calcular, me dicen que con respecto a t, vamos a calcular derivada parcial de q con respecto a t. Entonces, caminos para ir de q hasta t. Tengo que ir de q hasta p y luego de p a t. Vamos a ir poniendo estos caminos. Entonces, derivada parcial de q con respecto a p. Recuerda que q es logaritmo natural de pqr. Es decir, esta derivada parcial es 1 sobre pqr por la derivada interna. ¿Cuál es la derivada interna? La derivada interna es la derivada de pqr con respecto a p. Es decir, qr es constante y p es la variable. Es decir, esa derivada es qr. Bien, esa derivada parcial. Ahora, derivada parcial de p con respecto a t. ¿Cómo queda esa derivada parcial? Esa derivada parcial queda 2 veces t, 2 veces t por el seno inverso de x. Y ahora, más, vamos a ponerlo en la siguiente línea del otro camino. Tenemos ahora, podemos ir desde q mayúscula a q minúscula y luego de q a t. Entonces tenemos derivada parcial más derivada parcial de q con respecto a q minúscula. ¿Quién es? Es 1 sobre pqr por la derivada interna que es ¿quién? Es pr. Ahora aquí multiplicamos por la derivada parcial de q con respecto a t. Derivada parcial de q con respecto a t. Esto lo puedo escribir así, lo puedo escribir como menos 2x sobre t al cubo. ¿Sí? Esa es la derivada parcial de q con respecto a t. Y ahora, más el tercer camino, ¿quién es? Derivo q con respecto a r y luego r con respecto a t. Entonces, derivada parcial de q con respecto a r, ¿quién es? La derivada de ese logaritmo es 1 sobre pqr. pqr, estoy derivando con respecto a r, entonces la interna es pq, ¿cierto? Por la derivada de quién? De r con respecto a t. ¿Cuánto da esa derivada? Esa derivada con respecto a t va a ser 1 sobre 1 más x sobre t al cuadrado, ¿cierto? Por la derivada interna. ¿La derivada interna quién es? La derivada interna es menos x sobre t cuadrado. Y listo. Esa sería toda esa suma. Toda esa suma es esa derivada parcial. Bien. Como observan, acá lo importante, muchachos, es tener muy claro qué es lo que voy a ir escribiendo y eso me lo ayuda a ver el diagrama de árbol. El diagrama de árbol acá es muy, pero muy importante para poder hacer ese esquema e ir calculando las derivadas que necesito e ir ubicándolas ya sea multiplicando o sea sumando porque cambio a otro camino. Bien. Bueno, de forma análoga se hace derivada parcial de q con respecto a x. Bueno, vamos a seguir entonces con esta parte en la que estamos. Voy a borrar acá estos dibujos.
Vamos a seguir acá con esto. Entonces, eh, hablando un poco de esto, regla de la cadena, vamos a hablar de lo que viene siendo la diferenciación implícita cuando vamos a utilizar acá regla de la cadena. Entonces, bueno, dice lo siguiente. Vamos a remarcar acá algunas cosas. Bueno, ya vimos cómo hacer diferenciación implícita en varias variables. Dice, la derivada de y de x también puede determinarse de la regla de la cadena. Es decir, esa derivada que calculamos nosotros allá con diferenciación implícita, si suponemos que w es una función que depende de x y y, y a su vez que y es una función que depende de x. Es decir, vamos a escribir w de esta manera y calculamos la derivada de w con respecto a x, que sería de esta forma. Si ustedes observan acá que estamos calculando, recuerdan que de la sección anterior yo les dije que nos íbamos a quedar con ese diferencial total. Entonces ese diferencial total, ese diferencial de w, si suponemos que w depende de x y y, ese diferencial total, ¿qué será? Será la derivada parcial de w, ¿cierto? O sea, con respecto a x, por el diferencial de quién? Por el diferencial de x, más la derivada parcial de esta función con respecto a y por el diferencial de y. Y si ustedes observan ahora acá, a todo lo voy a dividir por el diferencial de x. O sea, lo que está en rojo es el diferencial total. ¿Sí? Miren que es lo mismo que está acá en el recuadro rojo. El dw es derivada parcial de f con respecto a x, de x sobre dx. Mírenlo aquí. Más derivada parcial de f con respecto a de y de x. ¿Sí? Claro, y como el de x sobre dx, esto va a quedar 1, que es lo que precisamente tenemos acá. Entonces esto permite mediante la manipulación de esto que tenemos acá, esto que estoy remarcando, permite establecer que esa derivada de y de x se puede calcular simplemente así. ¿Bien? Se puede calcular simplemente así. Es decir, acá podemos calcular esa derivada implícita utilizando la regla de la cadena. Veamos cómo hacerlo. Bueno, acá tenemos estos teoremas y ahorita pues nos van a pedir precisamente esto. Entonces veamos de una vez estos teoremas. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una función en dos variables? Si tenemos una función en dos variables y tenemos que y depende de x, entonces ¿cómo puedo calcular esa derivada implícita? Esa derivada implícita la puedo calcular de esta manera, ¿sí? ¿Qué será? Será menos la derivada parcial de f en términos de x, y sobre la derivada parcial de y en términos de x, y de f. ¿Bien? Si tengo tres variables, ahora voy a suponer que z depende de estas dos variables. Haciendo una manipulación, de hecho ahí más arribita está hecha esa manipulación, podemos establecer que la derivada parcial de z con respecto a x, ¿quién es? Esa derivada parcial de z con respecto a x es menos la derivada parcial de f con respecto a x sobre la derivada parcial de f con respecto a z. ¿Bien? Ahorita les voy a dar una especie de truco para que puedan recordar esto de una mejor manera. Lo mismo para esta. Si ustedes observan, uno tal vez se pregunta qué derivo aquí. Observen en la de dos variables. Tenemos de y de x. Y en el otro lado de la igualdad tenemos derivada parcial de x, es decir, acá el de x está abajo, ahora va a estar arriba en el otro lado la derivada parcial. Ahora el de y acá está arriba, en el otro lado de la igualdad está abajo. Pasa lo mismo en las otras, mírenlo en tres variables. Quiero calcular derivada parcial de z con respecto a x. Entonces, arriba tenemos de z y abajo tenemos derivada parcial con respecto a z. Abajo, en la parte izquierda, tenemos la derivada con respecto a x. Y arriba tenemos derivada con respecto a x. Miren qué pasa lo mismo para y. Acá de y, para allá tenemos derivada con respecto a y acá de z, derivada con respecto a z. ¿Sí lo ven? Y todo lleva menos, entonces no es muy difícil de recordar estas fórmulas.
Dicho esto, entonces lo único que tengo que tener cuidado es en escribir estas funciones así. ¿Bien? En escribir esas funciones así. Vamos a ver acá con los ejemplos. Entonces, tenemos esta ecuación que está acá. Observen. Es una ecuación en dos variables. ¿Correcto? Es una ecuación en dos variables. Entonces, ¿quién va a ser mi función f? Mi función f será, bueno, acá precisamente está. Será x menos 4y menos 3y cuadrado y el 10 lo paso al otro lado. Es decir, esta ecuación la estoy igualando a cero, y la estoy renombrando como una función f de xy. ¿Bien? Ahora, yo quiero calcular, eh, bueno, no derivada parcial, sino derivada ordinaria. Quiero calcular de y de x. Quiero calcular de y de x. Según la fórmula de arriba, ¿esto qué es? Es menos la derivada parcial de esta función f con respecto a x. A ver, mírenlo aquí. Calculen esta derivada parcial. Mírenlo aquí. Deriven parcialmente esto con respecto a x. ¿Cuánto da? Esto da 2x menos 4y. ¿Cierto? Y se acabó. Porque esto depende de y esto es constante. Es decir, la otra parte es constante. Sobre la derivada parcial con respecto a y. Entonces esta primera parte es 0 porque es constante, la segunda nos da menos 4x, estoy derivando con respecto a y, menos 4x, y acá nos queda menos 6y. Y listo, listo. Observen, así de fácil, calculé ya mi derivada de forma implícita. Eso que tal vez en el curso de cálculo 1 nos tomaba bastante trabajo porque tocaba primero aplicar las reglas y luego pues proceder con el despeje y todo esto. Miren, acá sí tengo muy clara esa fórmula. En dos sencillos pasos puedo terminar el ejercicio. Bien, bueno, por acá debería estar. Acá lo que, si ustedes lo observan, mírenlo, precisamente aquí está. Precisamente aquí está. Y está así tal cual como lo tenemos. Ya lo que queda es hacer que, bueno, hacer algunas cuentas y dejarlo de una forma más simplificada. ¿Sí? Sencillo, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora para la función en tres variables, que es totalmente análogo. En tres variables. Observen mi función en tres variables. Depende de x, y y z. Entonces, como les digo, lo primero que voy a hacer que es, voy a llamar una función f de x, y y z. ¿Y cómo va a ser esta función? Vamos a pasar esto que está a la parte de la derecha, lo vamos a pasar a la izquierda. Es decir, esta ecuación la vamos a igualar a cero. Y tenemos acá entonces x cuadrado y menos 5xy cuadrado menos 2yz menos 2yz más 4z al cubo. Bien, tengo esa mi función. Entonces, quiero calcular esta derivada parcial de z con respecto a y. ¿Esto qué va a ser entonces? Será menos ¿quién? Vamos a poner, en la parte de arriba, ¿quién va a ir? Como les dije, en la parte de arriba va a ir la derivada con respecto a quién? A y, ¿cierto? Esa derivada con respecto a y. Es decir, vamos a derivar parcialmente esta expresión de tres variables con respecto a y. ¿Quién es? Entonces esto es x al cuadrado, esto es x al cuadrado, ¿cierto? La segunda expresión que nos queda menos 10x por y. Acá nos queda menos 2z. Y la última parte es 0 porque es constante. Y entonces para la parte de abajo, ¿qué es lo que va a ir? Para la parte de abajo irá derivada parcial con respecto a quién? A z. Entonces calculemos esa derivada parcial. Derivada parcial con respecto a z. De esta primera parte es 0.
Esta segunda parte es 0, no tiene una z, ¿cierto? Esta tercera parte, ¿qué nos queda? Nos queda menos 2y. Y de esta última parte nos queda más 12z cuadrado. Bien, más 12z cuadrado. Y eso será nuestra... Voy a ver estos punticos que tal vez van un poco. Listo. Entonces ahí tenemos nuestra derivada de manera implícita, ¿cierto? Vamos a comparar con el resultado que aparece por acá. Y bueno, pongámoslo por aquí, no sé si se alcanza a ver bien ahí. Bueno, ahí tal vez se alcanza a ver. Observen, tenemos acá, aplicando ya el menos, ¿no? Aplicando el menos, pero bueno, lo podemos comparar con esta forma. Menos x cuadrado menos 10xy menos 2z. Y abajo tenemos menos 2y más 12z cuadrado. Es exactamente la expresión que nosotros obtuvimos. ¿Sí? Observen que utilizando la regla de la cadena, y acá donde estamos utilizando la regla de la cadena, tal vez usted no está viendo que estemos utilizando regla de la cadena, pero realmente lo que pasa es que para establecer esas fórmulas,